Eu gostaria agora de convidar, um convidado super especial, Antônio Prieto. Temos uma convivência longa, participamos desde o primeiro momento da criação do Instituto Hemisférico, e ele teve, quando nós fizemos o primeiro evento do Instituto, no ano de 2000, está completando 20 anos agora, né, esse ano. Antônio veio pela primeira vez, creio que pela primeira vez ao Rio, e eu convidei, ele ficou um pouco, mas eu vou falar em espanhol, eu falei, fale em espanhol, que nós vamos absorver tudo que você falar. Então, com vocês, o meu querido amigo, como Roberto Carlos, meu querido amigo Antônio Prieto. Voy a prender el micrófono. Pues quiero agradecer a mi gran amigo Zeca Ligeiro. Es cierto, acabamos de cumplir 20 años de amistad desde ese primer encuentro del Instituto Hemisférico de Performance y Política, justamente en instalaciones de Unirío, allá en Río de Janeiro, en el año 2000, cuando, por cierto, la universidad estaba en greve, ¿verdad? Entonces, el primer performance que vimos ahí fue una protesta que nos hicieron, ¿por qué están haciendo un encuentro internacional en una universidad en greve? Fue muy interesante ese momento de performance y política, y esta oportunidad de dialogar hoy día con Inés y Lau también me parece pues extraordinaria. Espero que no haya problema para los estudiantes aquí presentes que esté hablando en español. Decidí mejor español que portoñol porque sería terrible. He ido a Brasil aproximadamente 5 veces, amo ese país, su gente, pues la historia de Brasil es compleja, increíble, y creo que hay muchos vínculos a explorar con la historia y con la gente de México. Y bueno, entonces estos diálogos sur-sur me parecen fundamentales y agradezco a Zeca esta iniciativa. Hablar sobre Grotowski, Eugenio Barba y Peter Brook hoy día es algo interesante a reflexionar. En mi caso puede verse como un poco surrealista que inviten a un investigador mexicano para hablar de un director polaco para un público brasileño. Pero creo que también de eso se trata, de cómo podemos ahora, en la segunda década del siglo XXI, en Latinoamérica y Brasil, recuperar las ideas de estos grandes, como se les llama, ¿no? Grandes genios, grandes creadores del teatro europeo, en primer lugar, pero un teatro que desde Europa se proyecta internacionalmente en diálogo con diferentes países, practicantes escénicos de Asia, de África, de América Latina y América del Norte. Creo que esto es algo, un sello fundamental de Grotowski, Barba y Peter Brook, este interés del diálogo, como se le llamaba en aquel entonces, del teatro intercultural, que era un teatro también interdisciplinario, podría decirse también quizá transdisciplinario, por este diálogo con diferentes formas del quehacer humano, artístico, y bueno, como muchos que estamos aquí vivimos aquellos años 80 y 90, durante los cuales se dio el boom de la antropología teatral, y con este boom también vino la proliferación de muchos clichés y muchos malentendidos, como explicó Zeca hace un momento. Se sabía de Grotowski en México, su libro Hacia un teatro pobre se publicó en 1970, muy pronto empezó a difundirse esta propuesta de un teatro pobre, que creo que fue muy atractivo para países pobres, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer un teatro que no sea espectáculo fastuoso, que dependa de grandes presupuestos, sino un teatro que va hacia la esencia del arte, de la representación, del trabajo del actor frente a su público, esos elementos básicos y esenciales? Como Grotowski decía, hay que ejercer la vía negativa en el sentido de eliminar lo que no es esencial, ¿no? Para llegar a lo fundamental del acto del encuentro teatral. También, como en procesos de entrenamiento, esta vía negativa implicaba no una acumulación de técnicas, sino una eliminación de bloqueos, que esto era algo que decía
también Grotowski lo expone hacia un teatro pobre. Hoy día, en este año 2020, en gran parte de América Latina, estos procedimientos de teatro antropológico, ritual, de rescate de raíces rituales, por ejemplo, ya no está tan presente, aunque sigue siendo importante. Hoy día quizá podríamos decir que estamos en la época del boom de lo postdramático y del teatro documental, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, creo que hay mucho todavía que rescatar de estos creadores. Justamente un colega argentino que vive en Estados Unidos, Gustavo Geirola, se está dando a la tarea de plantear la urgencia de romper con el mito, por ejemplo, de Grotowski como el gran gurú inaccesible, un mito que él incluso culpa a Peter Brook de haber promovido desde el prólogo de Hacia un teatro pobre y algunas conferencias en las que Peter Brook decía, por ejemplo, que el teatro de Grotowski era como los mitos eleusinos en la Grecia antigua, ¿no? Los misterios eleusinos que la gente no podía ver en esa etapa posterior de Grotowski que expondré a continuación. Entonces, en contra de la idea de Grotowski como gurú inaccesible, diría Geirola, hay que buscar a Grotowski como un creador que propone algo a la práctica, a la praxis escénica contemporánea. Entonces, esto es, creo, lo que voy a tratar de sintetizar en este recorrido que en 20 minutos sintetizar 40 años de trayectoria de Grotowski, desde 1959, cuando estrena una de sus primeras obras, hasta 1999, cuando fallece. Pues es muy difícil sintetizar, pero voy a tratar de tocar algunos puntos esenciales. Entonces me gustaría que pusieran la primera imagen del PowerPoint y pasar a la segunda de inmediato. Ahí hay un retrato de Grotowski, la siguiente, en la que lo vemos ya en una etapa de los años 90, y en la siguiente imagen está el libro que edité en la universidad. Antes de esto quisiera compartir esta imagen de Nicolás Núñez. La siguiente, por favor. Nicolás Núñez, que se ve en esta imagen, es director del Taller de Investigación Teatral de la UNAM. Lo pongo al inicio de la presentación porque a través de él es que conocí la labor de Grotowski en 1985, cuando participé en los primeros trabajos del Taller de Investigación Teatral. Es un taller fundado antes, en 1975, y Nicolás Núñez, junto con sus colaboradores, fueron muy cercanos al trabajo de Grotowski, dialogaron con él muy cercanamente, viajaron a Polonia en la época del teatro de la participación, y entonces ellos, junto con otro colega, también en aquel entonces miembro del taller, Jaime Soriano, realmente son los dos creadores escénicos mexicanos que se han encargado de mantener viva la práctica de Grotowski, pero no en una idea de imitación, sino en una idea de aplicar algunos principios esenciales de su quehacer, porque Grotowski nunca quiso establecer un método. No hay un método Grotowski, así como decir un método Lee Strasberg, no. Grotowski iba en contra de estas recetas y de estos métodos, pero sí hay ciertos principios que podemos tomar como punto de inspiración. La siguiente imagen es la del libro Jerzy Grotowski, Miradas desde Latinoamérica, que realizamos en la Universidad Veracruzana junto con el colega Domingo Adame. Participa una colega polaca que trabaja aquí desde hace muchos años, Elka Fediuk, también especialista de Grotowski. Y bueno, es un libro que puedo compartir con ustedes en PDF. Y ahí hay colaboraciones, por ejemplo, del doctor André Carreira de Brasil, que habla de la influencia de Grotowski en Brasil, también una colaboradora de Cuba, Iliana Azor. En fin, es como un diálogo de diferentes perspectivas de cómo Grotowski repercute todavía hoy en nuestro ámbito latinoamericano. En la siguiente imagen, hago un pequeño cuadro en el que establezco de forma muy sintética cómo Grotowski reinventó el teatro. Por un lado, del lado izquierdo está el teatro convencional, un teatro del espectáculo, del actor, del espectador, de ensayos.
cuando el teatro de Grotowski, contra la idea de un espectáculo, Grotowski buscaba lo que él decía acto total, ¿no? De compromiso, entrega total de cada molécula del cuerpo. En lugar de actor, él habla del performer. Después explicaré un poco este concepto. Y también era muy importante su noción del performer que hace, de doer, ¿no? No es tanto alguien que está teorizando y está pues entregado a ciertas especulaciones, sino que a través de partituras de acciones muy precisas hace cosas. Y ahí estamos, pues digamos, en el terreno de la performatividad, acciones que hacen, que transforman. El espectador, para Grotowski, va a ser el witness, ¿no? Es alguien que atestigua y que puede participar de otras maneras en el contexto del fenómeno artístico escénico. Y en lugar de gente que se reúne específicamente para ensayar una obra, se trata de crear un laboratorio permanente. El teatro laboratorio de Grotowski en Polonia es uno de los primeros. Antes, en la misma Polonia, hubo otro gran creador, Julius Osterba, con el teatro Reduta, que había establecido una práctica de laboratorio escénico, probablemente el primero en el mundo, en los años 20, 30, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y prácticas de laboratorio que buscan desarrollar el aspecto estético, si se quiere, pero que enfatizan sobre lo estético, en realidad, lo ético, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Aquí hay una pequeña cronología que iré planteando, que también se inspira en un trabajo de la colega que mencioné, Elka Fediuk, y que podemos ver las etapas, porque creo que es importante temporalizar las épocas. En este momento ya de la posguerra, en Europa y en un país tan pues devastado por la Segunda Guerra Mundial como Polonia, surge de todas estas cenizas de la catástrofe iniciativas como esta del Teatro de las 13 Filas en Opole. En 1961, Eugenio Barba conoce a Grotowski. De alguna manera, en esos primeros años se convierte en su asistente de dirección, en su después ya colaborador. Y Barba, por ejemplo, va a ser encargado por Grotowski para viajar a la India en esos años para conocer las técnicas de entrenamiento del teatro Kathakali. Y esta va a ser una de las técnicas fundamentales que va a adaptar el teatro laboratorio en los espectáculos posteriores. Entonces, ya en el 62 y 63 es cuando empiezan a estrenar las obras que establecen la poética particular de Grotowski. También en esos años él viaja a China para estudiar pues el teatro clásico de aquel país, interesado sobre todo en el manejo de lo vocal. En la llamada ópera de Beijing, o el Jinju, como saben, hay un trabajo vocal muy sofisticado. Décadas antes había llamado la atención a Stanislavski, a Meyerhold y a Bertolt Brecht el trabajo de Mei Lang Fan, que han mencionado en sesiones anteriores de este seminario. Y con Grotowski ya Mei Lang Fan habría fallecido, pero trabaja con otros que están desarrollando técnicas vocales que él después aplica en el teatro laboratorio. En el 65, ya el Teatro de las 13 Filas se llama, como lo conocemos posteriormente, teatro laboratorio. La siguiente imagen, por favor. Aquí se encuentra Acrópolis, que vimos un corto en el video de Zeka. La siguiente. Aquí está Grotowski con un especialista de teatro chino. Y esto también hay que destacar, a diferencia de Stanislavski, Meyerhold y el mismo Artaud, que vieron desde sus países las teatralidades asiáticas, Grotowski, Barba y Peter Brook viajan a estos países. Ellos van y no nada más como turistas o voyeurs, sino como practicantes que quieren dialogar con estos creadores. La siguiente. Cieslak en El Príncipe Constante. Esto es un punto de quiebre en el teatro internacional, que el público pudiera atestiguar
esta transformación total del actor en una encarnación de las energías básicas de la tragedia del príncipe constante de Calderón, digamos, reinterpretada por Vygotsky, ¿no? Entonces, en este tipo de trabajo llamó la atención, pues, la técnica actoral de Cieslak, pero también su forma de transfigurarse, ¿no? Ya no está representando al personaje, se está transfigurando, se está corporizando en el personaje. La siguiente imagen. Aquí está la portada mexicana del libro Hacia un teatro pobre. Es interesante notar que se editó por primera vez en lengua polaca hasta el año 2007, para que vean la llegada tardía de las ideas de Grotowski en lengua polaca, su país natal. La siguiente. En estos años 60 es cuando Grotowski desarrolla lo que él llama el teatro de la representación. Continúan los diálogos con Barba, con Peter Brook, quien invita a Grotowski a impartir un workshop en Londres hacia 1966. Grotowski viaja a la India en el 68, que va a ser un diálogo muy fundamental, transformador para su vida. Después de ese viaje, Grotowski regresó transformado, ya no se vestía con traje y corbata y no tenía el pelo muy cortadito como antes, sino ya tenía ese look casi como santo indio, ¿no? Y en el 69 estrena la última obra dirigida por Grotowski, Apocalipsis Configuris, que causó escándalo en Polonia por su temática aparentemente blasfema. Es una obra que reúne fragmentos y entreteje, digamos, diversas fuentes de teatro y literatura, pues de las tradiciones judeocristianas, desde los salmos de la Biblia, también Dostoyevsky, la poesía T.S. Eliot, una obra muy compleja que podríamos decir es una de las primeras propiamente postdramáticas de Grotowski y uno de los primeros espectáculos quizá postdramáticos a nivel internacional, propiamente hablando. Y el mismo Grotowski, en los talleres que yo pude presenciar de drama objetivo en la Universidad de Irvine, explicaba a los estudiantes que él siempre recomendaba a los estudiantes procuren trabajar siempre con textos dramáticos establecidos. Y él dice, yo siempre trabajé así y solo fue hasta el final de mis producciones teatrales que nos aventuramos a dar ese salto a un trabajo de entretejidos poéticos de diversas fuentes. Pero no es algo que él recomienda de inicio, y es interesante porque muchos imitadores de Grotowski se quedaron con la imagen de Apocalipsis, de los actores en trance, aparentemente, en esta obra, para desarrollar mucho de lo que fue el cliché del trabajo grotowskiano de años posteriores. Hay un par de imágenes de Apocalipsis aquí a continuación que quiero compartir. Siguientes, por favor. La siguiente. Siempre el público muy cerca, a veces en el piso, alrededor. Aquí el uso de velas y semidesnudos es también algo que se convirtió en un poco el cliché del teatro ritual. Y Grotowski odiaba los clichés. Él no quería que la gente lo asociara con trances ritualoides. De ahí que después desarrolló estos seminarios de lo que él denominó drama objetivo, porque para él la objetividad y la precisión y la disciplina y la estructura incluso eran fundamentales. La siguiente, por favor. Empieza otra etapa, ya que renuncia, digamos, al teatro de la representación, le interesa explorar otras formas que denomina teatro de la participación, que también fue llamado el parateatro. Fueron experimentos desarrollados en gran medida en bosques de Polonia, digamos, de desarrollos de la conciencia a nivel psicofísico, en una serie de acciones que se realizaban de forma individual o colectiva. Y ahí lo que buscaba Grotowski era romper con esta división del actor como el experto y el público como el espectador pasivo, y crear más bien algo que él denominaba active culture, ¿no? Con esta especie de invitación a
procesos inmersivos de participación guiados por especialistas de Grotowski, pero en los que también estaban proponiendo partituras de movimientos, acciones y canciones los participantes externos a estos procesos. Esto, digamos, que es parte de del espíritu contracultural, casi hippie de la época, y sin embargo, pues para Grotowski fue una manera de romper con estas nociones convencionales y pasivas de recibir el teatro. La siguiente imagen, por favor. La siguiente imagen. Creo que Renato es el que está manejando. Ok. Aquí Grotowski, la anterior, perdón. No me di cuenta que había cambiado. Entonces, el teatro de la participación continúa en viajes importantes que realiza Grotowski a México y a Haití. En Haití, por ejemplo, conoce a Maud Robert, que va a ser una colaboradora fundamental, una especialista de tradiciones creol de Haití. Y Nicolás Núñez, que mencioné antes, del taller de investigación teatral de la UNAM, colabora con Grotowski en la creación del Tree of People, que fue uno de los resultados públicos, presentados públicamente, de esta etapa de Grotowski. Ahora, a Grotowski lo que le preocupó en este momento fue notar que este tipo de teatro participativo podía convertirse pues en algo muy poco estructurado y que no derivaba en ejercicios concretos. Entonces, a partir de esta época, ya en los años 80, la siguiente imagen, por favor, Grotowski desarrolla lo que él denomina el teatro de las fuentes, que ya venía desde antes con sus diálogos en China, Haití y México, y se sistematiza en esta época con exploraciones en diferentes países con practicantes de tradiciones rituales, de los cuales Grotowski busca encontrar partituras de acción y sonidos que pueden impactar y llevar a cabo trabajos actorales muy específicos. Un concepto que surge en esa época es el del etnodrama. Es un concepto que utiliza Grotowski en textos como Tú eres hijo de alguien, y que fue propuesto originalmente por el investigador mexicano Gabriel Báez. En México, Gabriel Báez y sus colegas, como pongo aquí, desarrollaron el Seminario de Investigaciones Etnodramáticas a principios de los 80. Entonces, Grotowski, en diálogo con estos investigadores, va desarrollando estas ideas. La siguiente, por favor. Aquí está Nicolás Núñez con Grotowski cuando fueron a la Sierra Huichola, un viaje importante que no logró exactamente los objetivos quizá que buscaban. Sin embargo, de ahí surgió una colaboración con Refugio González, un intérprete huichol que participó en Polonia en algunos procesos y se convirtió en miembro del taller de investigación teatral de la UNAM. La siguiente, por favor. El ritual para Grotowski, aquí trato de sintetizar un poco cómo él entendía, y son cosas que yo escuchaba también que decían los talleres de drama objetivo de Irvine, California. Para él el ritual va a ser una herramienta de trabajo sobre el cuerpo, el corazón y la mente de los performers, que puede sonar un poco abstracto, pero era algo que él quería, herramienta de trabajo, ¿no? No caer en clichés de simulacros, procesiones, usos gratuitos de velas, sino buscar elementos de acciones rituales que tienen un, decía, impacto preciso u objetivo en la conciencia y cuerpo de los performers y también de los testigos. Él buscaba identificar estructuras de movimiento que desarrollaron una secuencia de movimientos que llamaron motions, que se pueden enseñar a diferentes practicantes. También canciones tradicionales, ritmos y usos del espacio. Para esto, Grotowski, digamos, en esta investigación antropológica, en realidad Grotowski busca estos elementos básicos que algunos podrían denominar una investigación quizá esencialista, ¿no? La búsqueda de las esencias. Y sin embargo, para Grotowski eran formas de trabajo que renovaban no al teatro, porque a Grotowski no le interesaba salvar al teatro, sino más bien proponer formas de autoconocimiento a través del cuerpo en relación y en movimiento.
La siguiente imagen, por favor. El drama objetivo es una de las últimas etapas de la labor de Grotowski, en las que buscó, después de salir de Polonia, por el conflicto político que hubo ahí en el 81, llega a la Universidad de Irvine, California, la Universidad de California, en donde empieza a impartir una serie de talleres, y es su etapa más didáctica. Ahí es donde, en esa etapa, en el 89, que pude viajar a Irvine junto con Jaime Soriano y un equipo de actrices, y pudimos ver, atestiguar, digamos, estos procesos didácticos de enseñanza de lo que Grotowski buscaba sugerir y proponer a los creadores. La siguiente. Este es el granero o el barn en donde se desarrollaban las actividades de los seminarios de drama objetivo en esa universidad, pero en una parte rural, digamos, externa de la universidad. La siguiente. Aquí está Jaime Soriano con sus actrices. Yo era asistente de dirección en aquel momento de Soriano y presentamos un ejercicio, digamos, de danza-teatro que Grotowski pues, nos ayudó a afinar y a mejorar, ¿no? Entonces ahí es donde, digamos, en procesos de taller pudimos comprender a través realmente ya de una corporización de estos principios la forma de trabajo de el cuerpo, el etnodrama y estas nociones que planteé antes. La siguiente. Bueno, la última etapa con la que ya casi cierro mi presentación fue denominada las artes rituales, que inicia hacia 1985, en la que Grotowski invita a un joven, muy joven actor en aquel entonces, Thomas Richards, que es hijo del dramaturgo afroamericano Lloyd Richards, y se convirtió eventualmente en el colaborador esencial, Grotowski lo llamaba así, colaborador esencial, y entonces, digamos, ahora heredero cultural, artístico de Grotowski. Ahí desarrollan una serie de acciones que llamaron simplemente actions, downstairs action, main action, y que presentaban a públicos muy reducidos de especialistas. Yo tuve también la fortuna en 1991, invitado por Nicolás Núñez, de estar presente en una de estas intercambios y diálogos en Pontedera, Italia. La siguiente, por favor. Ahí está Thomas Richards. La siguiente. En el 96, Grotowski da una conferencia en Sao Paulo en la que anunció que Thomas Richards era su heredero artístico. Grotowski sabía que le quedaban pocos años de vida, él sufría de leucemia y estaba preparando a Richards para ser quien pudiera continuar el trabajo tan preciso y riguroso que había estado desarrollando durante las últimas décadas. Y esto se sigue haciendo allá en Pontedera. En el 99 fallece a los 65 años de edad, pues una gran pena. Todavía tenemos con nosotros a Peter Brook y Eugenio Barba, y esto pues hay que celebrarlo. La siguiente imagen, para cerrar, es nada más en base a una investigación que hizo André Carreira de la Universidad del Estado de Santa Catarina en Florianópolis, que está en el libro que presenté al principio. André Carreira habla de la influencia de Grotowski en estos tres grandes directores de Brasil. Zé Celso, Luis Otávio Brunier, que yo conocí a actores del laboratorio del Núcleo de Interdisciplinar de Pesquisas Teatrales, LUME, en ese seminario de drama objetivo que se realizó en Irvine, California, en el 89. Y Antunes Filo también, según André Carreira, es alguien que estuvo muy influido por las propuestas grotowskianas. La última imagen es un espectáculo del grupo Lume, la siguiente y última imagen que presento aquí, del capítulo de André Carreira, de un espectáculo que se llama Shizen. Entonces aquí, digamos, esto como puente para un diálogo con los amigos brasileños aquí presentes en el seminario, sobre cómo estas propuestas son reterritorializadas en nuestros ámbitos latinoamericanos. Muchas gracias. Súper obrigado, Antônio. Muy lindo. Me encantó porque usted ha logrado sintetizar todo en pocos minutos. Muchas gracias. Prazer. Sí, fantástico.